La Z101 presenta Entre Adultos. Los temas más controversiales en la intimidad, analizados por un equipo de profesionales. Bajo la producción del Dr. Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Ya comienza Entre Adultos. Muy buenas noches. Entre Adultos iniciamos esta semana y cada día que pasa, más nos acercamos a la celebración de la Navidad, a este acontecimiento que cada año el occidente, básicamente, entiéndase Europa y el continente americano, hacen la celebración religiosa del nacimiento de Jesucristo. Y hay dos fechas básicas que en el caso específico en casi todas las culturas que hacen estas celebraciones, el 24 y el 25 son 2 días de acontecimiento. El 24 es el día, valga la aclaración, del encuentro familiar, de encontrarse toda la familia y producir las conversaciones, ese goce que se realiza y el deseo de que uno tiene de encontrarse con su familia y con los amigos que uno quiere, que realmente quiere, con los amigos que estiman a uno, y ese compartir siempre es bueno, independientemente del origen de la fiesta, siempre es bueno. El tema de hoy es un tema que lo hemos estado discutiendo, y justamente la semana pasada y el día de hoy en nuestro programa madre, la receta médica de la Z, se ha estado discutiendo el tema relacionado con la agresividad. Y siempre que hablamos de agresividad, hablamos del resultado de la agresividad, que es la violencia. Entonces, siempre se ha acuñado y se ha establecido que cuando hablamos de violencia, estamos hablando del comportamiento que trata de dañar a otros, a uno mismo o a un objeto, a un fenómeno determinado. Esa es la trilogía que existe, y específicamente cuando hablamos de violencia, hablamos, y los colegas nos van a explicar esto, hablamos de la planificación que se tiene para ejecutar un hecho que va a dañar a otro. Siempre que hacemos conciencia de deja que pase por ahí para que tú veas que le voy a dar un palo, eso es justamente violencia. Esta es la manifestación planificada de este acontecimiento. Pero esta noche nosotros nos vamos a detener en saber cómo nosotros prevenir la violencia y cómo detectar nosotros a personas violentas. ¿Cuáles son los elementos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista práctico, que permiten que yo pueda detectar de que Gunther es una persona que tiene características sumamente básicas con relación a que es un ser impulsivo, y como tal es una de las características más comunes de esta persona que nosotros debemos cuidarnos, porque también la intolerancia es el producto, son también características que acompañan a personas que tienen comportamientos agresivos y violentos, no solamente contra otros, sino contra objetos y contra sí mismo. Porque siempre debemos recordar que cuando alguien se quita la vida, está ejerciendo la violencia contra sí mismo. O cuando se corta. O cuando de manera intencional decide cortarse los brazos, decide ingerir pastillas, decide ingerir veneno. Todo este tipo de acontecimientos también es ese elemento que acompaña a esos seres que nosotros debemos conocer. Cada uno de nosotros debe conocer
a ese sujeto que tiene características y comportamiento violento para nosotros hacer cosas. ¿En qué sentido? Tratar de ayudar a esa persona a hacer el cambio de ser una persona más tolerante, de nosotros poder permitir que esta persona realmente reflexione acerca de este comportamiento, o cuando es imposible poder lograr estos acontecimientos, nosotros entonces alejarnos, si se puede decir así, de estas personas que tienen un comportamiento que no, que es imposible cambiar, que es difícil cambiar. Así que en ese sentido, este va a ser la plataforma con la cual Desiree Jiménez Colli y el señor Gunter Lorenzo Rodríguez van a tratar esta noche acerca de cómo alejarnos, cómo detectar a personas que tienen comportamiento agresivo, comportamiento violento. ¿Cuáles son esas personas y qué debemos hacer nosotros frente a esos seres humanos que lamentablemente en nuestro territorio sigue aumentando, aumentando y aumentando? E independientemente de lo que uno pueda decir, al año se matan entre ellos más de 3,000 hombres dominicanos, lo que significa casi una guerra, gente. Sí. Más de 3,000 dominicanos se matan entre ellos, sin calcular lo que mueren a través de la primera causa de muerte de nosotros, los dominicanos, que son los accidentes de tránsito. Sin hablar de todo un proceso que conduce a la muerte de cientos de miles de dominicanos y dominicanas que cada año fallecen, incluyendo lo que las autoridades también deciden que no deben seguir viviendo y son exterminados cada año en República Dominicana. Los intercambios. Los intercambios, bueno, en New York le llaman, en New York no, en el mundo entero le llaman los limpiadores. Son un equipo. Exacto. A los cuales se conocen como las personas que deciden quién sigue viviendo y quién no sigue viviendo. Exacto. Bueno, en Brasil incluso hay grupos. En las favelas. En las grupos favelas que van los barrios marginados que se llaman favelas. Paramilitares, sí, que van y acaban en una noche pueden matar hasta 20 y 25 jóvenes o adultos que están durmiendo en las calles como indigentes. Así es. Que bueno, se presumen delincuentes. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Buenas noches. El auditorio de ustedes. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de los distintos medios. Y recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Usted pone @Gunter Lorenzo y es suficiente. Y @adiccionesrd. Importante saber que todo el que es violento, y hay varios tipos de violencia, tenemos violencias físicas, violencias verbales o violencias psicológicas, como se le pueden llamar también. Una violencia persigue a través de la conducta brusca conseguir un objetivo específico. O irracional, a través de la fuerza bruta, si se quiere, o a través de la misma, si se quiere, manipulación o ataque a los sentimientos, conseguir un objetivo. Yo estuve analizando el círculo de la violencia, que se da mucho y se da en las escuelas, se da en la calle, se da en la casa. Y puse un ejemplo determinado. Cuando un niño en su casa su madre le peleó porque no hizo la tarea y lo mandó sin merienda para el colegio, este niño llega molesto porque su madre le llamó la atención. Llega al colegio y encuentra a su amiguito o a un compañero más pequeño que él haciendo la tarea y le dice: mira tú, cacón, ¿qué es lo que tú estás molestando? ¡Pam! Le da un fuetazo. Ese mismo niño que fue agredido sale a recreo y por el golpe que le dieron se queda en una esquinita y viene un compañero sin querer, choca, se le cae un refresco y el niño agredido le dice: pero tú eres un animal, tú no ves que tú no me tiraste un refresco arriba, ¿por qué tú me haces eso? Y se fajan al bollo. Ese niño que se le cayó el refresco va a su casa triste porque su amiguito le dijo eso
Y cuando la madre lo manda a hacer la tarea, el niño no quiere hacer la tarea porque está triste. Está resentido porque tuvo un pleito con su mejor amigo. Y la madre, con esta cadena, ¿no? Esta cadena de violencia, que manda al niño a hacer la tarea y el niño no hace caso y no hace caso, termina molestándose porque el niño no obedece, que nunca es así. Cosa de la vida, el hombre que viene de la calle se le olvidó que tenía que traer la papa para la cena. Y la mujer le dice, tú nunca entiendes, a ti todo se te olvida. Todo eso que le acabo de contar, que pudiera ser hipotético, gira en torno a lo que se llama un círculo de lo que es la violencia. Mucha de la gente que anda en la calle, muchas de las personas que tienen conductas violentas, en una gran parte de las condiciones o en una gran parte de las razones, se la deben a agentes externos. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa y regresamos analizando y tratando el tema de lo que conocemos como cómo prevenir la violencia en las personas alrededor de nosotros. Vámonos a una pausa. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Y siempre, justamente, no es preventivo. Siempre que nosotros escuchamos con entusiasmo y más los jóvenes de 12 años en adelante que tienen un proceso hormonal lo suficientemente activado, el escuchar permanentemente que darle un tiro a alguien es que si te metes conmigo te doy un tiro, que si te doy para abajo. Te doy para abajo. Que es una forma de mostrar ese machismo, esa hombría de alguna manera. Así es. Yo tuve la experiencia en mis haberes por la televisión, de estudiar con un individuo, hijo de una persona muy conocida en República Dominicana, que aquí en la 27 de febrero, cerca de la de Filló, tuvo un roce, su carro se lo rayaron y él, como mucha de la gente que anda en la calle molesta, él se molestó, vio el carro rayado, entró a su vehículo, sacó el arma y pam, mató al individuo que le rayó el vehículo, simplemente por eso. Wow. Pero un asunto de 500 pesos. Bueno, eso sí lo vimos con el muchacho que tapó a otro en un parqueo, le cogió un parqueo y también lo asesinaron. Entonces, por eso. La violencia en las calles de la República Dominicana, que es nuestro entorno en este momento, la gran mayoría de la gente que anda en la calle conduciendo está lista para tirarte 2 flores, para decirte hijo de tu, recordarte a tu madre. De la gallina. O mandarte, agarrarte una parte del cuerpo que no se vea. Yo me recuerdo que, y una de las recomendaciones que le pudiéramos dar a nuestros amigos oyentes en la calle, no discuta con las personas, no se preste para su juego. A mí me cayó atrás un señor y me estaba tocando bocina y me hacía seña que bajara el vidrio. Y yo bajo el vidrio y el hombre corriendo, paralelo conmigo, me dice, mira hijo de tú, me recordó mi mamá, me dijo 10 cosas. Y yo dije, ¿cómo yo trato a este hombre que está violento, que está molesto, que tiene un arma en la mano? Cuando nos paramos en el semáforo, él siguió echando flores y yo le dije, cuando él terminó, hermano, discúlpeme, usted tiene razón, yo lo hice mal. Y el hombre se quedó frisado, porque él no esperaba esta respuesta. Y me dice, mijo, cuídate, yo no soy así, es que la calle está difícil, he tenido un mal día. Y arrancó el hombre y me pidió excusa y se fue. Así mismo. Entonces, uno de los métodos que usted puede utilizar en la calle con estos niveles de violencia que hay, no solamente de los choferes de carro público, los de la guagua que andan con su tubo en la mano, muchas veces la gente que anda en la calle con un arma de fuego, con bate, con cuchillos, con lengua de mime, es no entrar en ese juego. Cuando usted vea una conducta violenta, siempre el violento... Pero ¿cómo yo puedo identificar? Bueno, esas que tú manifiestas obviamente están ahí, sí. Pero ¿cómo yo puedo a el hijo mío, el hermano mío, el vecino mío, las personas que están a mi alrededor o probablemente los vecinos, cómo yo puedo detectar que ese individuo es un individuo violento? Una persona violenta, antes de que nuestra compañera Desiree arranque, trata de conseguir lo que quiere por la fuerza. Okay. O sea, no sabe esperar y entiende que arrebatando, quitando, empujando o produciéndote un daño, consigue lo que quiere. Es una actitud egoísta y peligrosa. Entonces es bueno saber eso. Pero también Desiree se puede hacer exactamente eso mismo
desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional. Yo puedo también ser un agresivo en ese sentido. Mira, es importante, yo quería decir ahorita, que a nivel mundial se estima que 1.4 millones de personas fallecen en el mundo a causa de la violencia. Wow. Eso significa que sin haber guerras. Sin haber guerras. Eso significa que 3.800 personas fallecen diario en el mundo a causa de la violencia, sin haber guerra. Pero por lo que tú dices, Eladio, cuando tú preguntabas cómo puede uno identificar a una persona de que es agresivo, de que es violento, vamos a decir y volvemos a repetir el hecho de que la violencia es cuando un individuo, una persona, un colectivo, utiliza de manera intencional la fuerza para dominar, con el fin de dominar o de apoderarse o de dañar a una persona, a sí mismo o a un colectivo, a un grupo. Ahora bien, yo entiendo que depende del contexto donde usted lo quiere identificar a ese individuo. Tú preguntabas que cómo yo puedo detectar cuando un individuo es violento. Lo que pasa es que yo no puedo, si yo estoy de un carro a otro y no ha pasado nada, probablemente ese individuo que está en el carro de al lado es violento, pero yo no lo voy a saber porque yo no le tiré el carro arriba. Yo sin querer no lo choqué por detrás o le pasé y le hice un corte de pastelito, como aquí decimos en República Dominicana, ¿verdad? O sea que no le di un motivo para que ese individuo mostrara la violencia. Ahora bien, si nos vamos al contexto del hogar, de la casa, hay determinados indicios que nos pueden indicar, por ejemplo, en parejas, que un individuo pudiera tener un grado de violencia. Y no tiene que ser nada más casados, como novios. Usted puede darse cuenta de que esa persona, si esa persona es extremadamente celosa, eso es un indicador de que puede ser una persona violenta. Si es una persona que tiene traumas, que son eventos significativos que lo han marcado para que eso dañe su comportamiento. Un trauma, por ejemplo, puede evidenciarse si esa persona relata que tuvo eventos muy difíciles cuando niño, si de noche, por ejemplo, se levanta con sueños inquietantes, pesadillas, si es una persona que llora sin ninguna situación aparente. Esos son algunos datos que pudieran identificar que estamos en la presencia de un posible persona violenta. Una persona intolerante, esto es, una persona que no es capaz de relacionarse con personas que tienen preferencia sexual diferente. Esas personas intolerantes realmente son personas que podemos identificar como agresivos. Los intolerantes. El problema del violento y el agresivo es que no acepta las independencias de pensamiento. O sea, no entiende que los demás pueden pensar diferente a él, y entonces lo que hace es que detona en él una ira, detona en él una actitud para hacerte cambiar de forma de pensar. Por la buena. Por la fuerza. O por las malas. Pero lo va a hacer. Entonces, este individuo, además de que no tiene la capacidad para tolerar, tiene poca paciencia. Y al tener poca paciencia, detona muy rápido. Su capacidad de resistencia es muy poca, pero todo eso se aprende. A ser violento se aprende aún en el hogar, aún a través de diferentes tipos de conductas, aún a través de la preferencia musical, la repetición de una misma palabra, a través del aprendizaje mecánico. Fija una conducta que usted termina adoptándola como una conducta buena y válida. Como es la música. Como es la música. De lo que estábamos hablando. Yo estaba escuchando hoy muchos de los temas de música que están pegados ahora mismo, que tienen 13 y 14 millones de views. ¡Wow! En menos de 10 días en la República Dominicana. Y con esto voy a mencionar algunos de los cantantes que están pegados últimamente. Y en su gran mayoría, en un 90%, hablan de ando con mi tola al hombro. Con mi tola. La tola, le dicen a la pistola. Ajá. Si te pones conmigo, te exploto, te doy lo tuyo, te doy para abajo. Entonces, la gran mayoría de los cantantes urbanos
en su lenguaje, que tienen un público increíblemente grande, que consume la música, que son los muchachos que andan en el motor, que son los muchachos que van a la escuela, Nos jodimos. están programados para que si te metes conmigo, te doy para abajo. Y hablan así. Y ese lenguaje ya de que que estoy trucho, que cuidado contigo. Incluso la seña de uno de los raperos muy famosos de aquí, que cuando tira un tema, en una semana fácilmente coge 5, 7 millones de personas que lo han republicado. Wow. Es el llamado Rochi. Y este muchacho hace una seña, que es el símbolo de la pistola. El tinguaguaguá, esa es la seña, que es un símbolo que incita a la violencia. Y en sus canciones él habla y dice: yo cuando quiero dinero, salgo para la calle, cojo la mía, cojo la morena, ando con ella en la calle, viro un par de gente y vuelvo y guardo otra vez. Un atracador. Entonces, ¿qué es lo que estamos incentivando Wow. a través de la música? El asalto, la violencia, todo por la fuerza, hasta el punto de que en algún momento la Dirección Nacional de Control de Drogas apeló a que los compositores de música urbana limpiaran las letras y escribieran cosas propositivas, pero parece que eso no conviene y la violencia está muy marcada en los géneros que estamos escuchando ahora. Un intolerante puede inclusive no soportar que alguien llegue tarde a una cita. Bueno, depende. No creo que sí, un intolerante puede no tolerar eso. No creo que necesariamente. Señalo esto como un elemento mínimo. Claro, no para creo nosotros que saber que Bueno, Gunther hablaba que una persona intolerante, por definición, es aquella persona que no tolera que otra persona vea las cosas desde una perspectiva que no sea la suya. Ahora bien, yo entiendo que eso sería irnos a los extremos. Ok, pero, o sea, ustedes dicen que una persona intolerante también son características de un agresivo. Claro. O sea, hay que tomar en cuenta ya este elemento. Es otro factor, claro. Pero no un factor por sí solo. Y vuelvo y te digo, dependiendo en el contexto donde se dé. Porque yo puedo ponerme brava porque tú no llegues a tiempo, porque yo soy intolerante con el tema de la tardanza, pero no necesariamente dice que te voy a agredir físicamente, ni, bueno, tal vez te puedo decir que tú eres un irresponsable. Pero ya eso tú es me un estás tema de agresión. Pero ya tú me estás agrediendo porque tú no sabes realmente qué es lo que me pasó a mí. Es. Realmente a mí se me pudo haber pinchado una goma y tú me estás tildando de irresponsable, me estás tildando de que en mí no se puede confiar, de que ya es la última vez que tú cuentas conmigo, cuando en realidad, dependiendo de las características de personalidad también del individuo a quien se lo están diciendo, eso pudiera tener un daño psicológico. Por ejemplo, en la calle se ventila la palabra y muchos de nosotros la utilizamos, que la gota que derramó el vaso. Exacto. Pero en la calle, cuando tú andas rebosado, tú andas con pique. Sí, andas rebosado en la calle, que ya te rebosaste. Entonces, uno de los indicadores de una persona violenta es que no solamente es violento en un lugar, es violento en casi todo su entorno. Es una conducta que la va a repetir constantemente porque él es así. Podemos decir, jóvenes, de que una persona también con comportamiento impulsivo, también son notas que debemos leer en una persona para saber que también es parte del comportamiento violento. La impulsividad va muy acompañada de falta de razón. Cuando alguien es impulsivo y es violento, tiende a hacer cosas que no está en su juicio razonándole en ese momento. Que no mide consecuencias. Cuando alguien rastrilla un arma de fuego, simplemente porque usted me cogió mi parqueo y usted me abrió la boca, incluso me voy más lejos. Cuando dos vehículos se paran uno frente al otro en una calle sin salida y uno de los dos toca bocina, el otro entiende que con el toque de bocina me están mentando la madre y me están diciendo tres cosas y se desmonta y te da 2 balazos. Entonces, el que es impulsivo explota. Si tú no haces lo que yo quiero, hay guerra. Explota y utiliza en la gran mayoría de las veces la violencia, pero con muy poco raciocinio. O sea que también el que es muy impulsivo, cuando explota, no está en su juicio cabal, no está pensando con claridad. Claro. También este tipo de persona, explíquenme ustedes, utiliza el lenguaje obsceno. O sea, es una persona que mantiene malas palabras, insultos, agresiones hacia los demás. Explíquenme ustedes. Mira, me voy al contexto, como te dije, por ejemplo, en el tema de parejas, de novios, una pareja.
inmediatamente usted tiene que percatarse de cambios cíclicos en el estado de ánimo de esa persona. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de persona, cuando es una persona violenta, muchas veces te va a hablar de: mira, puta, o tú de pronto eres una puta, una prostituta o eres una santa. Tienen lo que se llama pensamiento dicotómico en ese sentido, por extremos, los extremos. Entonces, muchas de las personas que son agresivas, cuando agreden físicamente, también lo hacen voceándote o diciéndote improperios. Tú sabes que las malas palabras son una especie como de sello para afirmar una conducta y que algo funcione. Yo no te dije a ti que hiciera tal cosa, Toño. Como los muchachos, ¿eh? Yo te dije a ti que no. Como cuando chiquito. La palabra letreada, pero el ser muy promiscuo verbalmente tiene como objetivo principal herir las emociones. Es importante que usted tenga pendiente esto. El violento no solamente te agrede físicamente, sino que el violento, como te dice 5 malas palabras, está persiguiendo que tus emociones sean afectadas y te quiere desmoralizar. Nosotros nos vamos a una pausita ahora y regresamos en breve. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos. A la Entre Adultos, sobre todo, por la Z. Para la gente que nos sintoniza a esta hora, estamos hablando sobre las conductas violentas en las distintas esferas. Hablamos ya ¿Cómo identificar personas violentas? ¿Cómo identificar? Una persona violenta disfruta cruzando los límites en algún momento determinado e incluso pudiera llegar a disfrutar el sufrimiento del otro. Es como el violador. El violador, cuando encuentra resistencia y encuentra temor, se estimula, esa es su energía. Yo tengo el caso de una prima que la llevaron en un carro público y la doblaron por ahí por las Américas y la iban a violar. La llevan a un monte y ella no sé cómo se le ocurrió. Y cuando le iban a quitar la ropa, le dijo: no, espérense, aquí vamos a gozar todo el mundo. Mentira. Y ella se empezó a quitar la ropa y los hombres se pusieron, como dice uno en la calle, chivo. Dijeron: no, aquí hay un problema. Se montaron en el carro, dijeron: esta es una loca, y se fueron. Porque el que es violento y que es un violador busca temor, disfruta con el temor del otro y busca violar los límites de las personas. Si usted le mostró temor, entonces es importante. Las personas violentas violan los límites y disfrutan con el sufrimiento del otro. Los agresivos son posesivos. Claro. La persona agresiva, no necesariamente violenta, muchas veces posesiva. Posesiva porque volvemos al tema de que cuando buscamos dañar la persona, a otra persona, por medio de la violencia física o emocional, obviamente, en el contexto de la pareja, muchas veces estas personas son posesivas. Yo no quiero que tú hables con ese. Yo no quiero que tú hables con fulano. Y lo peor de todo es que este tipo de violencia muchas veces pasa desapercibida por la persona que lo está viviendo, porque la persona entiende que la quiere mucho y lo que la están cuidando. Yo te estoy cuidando porque yo sé que ese tipo es malo. Y yo no quiero que tú te juntes con él, porque yo te amo. O no solamente de ese tipo, las amigas, mira, esa amiga no te conviene, van cortando esos lazos afectivos que tú tienes con tu entorno para precisamente poder hacer lo que quieran contigo. Es importante también ver que el agresivo, que también es posesivo, en algún momento no quiere tener competencias. No. Nada que vaya a superar su autoridad y todo lo que atente contra su reinado es opacado. Porque eso es mío. Eso es mío. No solamente eso, me voy más lejos. Un hombre que no pudo estudiar pero que tiene un buen trabajo, porque es un comerciante que aprendió a negociar, se casa con una dama y la dama empieza a estudiar. Y la mujer ya está en la universidad, ya la mujer está hablando bien, está expresándose diferente y la mujer quiere salir a trabajar y él no quiere que ella trabaje porque él le va a suplir de todo. En muchos de los casos, estos hombres tienen temor a que su autoridad sea desplazada o a que ellos no sean temidos porque ya esta mujer es independiente, ya está trabajando. Y hay muchos casos que yo puedo citar aquí de personas que yo conozco
que en algún momento determinado se separaron de este hombre que le suplía todas sus necesidades, pero él nunca quiso que esa mujer estudiara o que trabajara, y ahora son chicas. Y que nadie lo visitara No, tampoco. nadie, ningún- nadie, ni tu familia la quiero Que aquí. tú dices que ahora son... Exacto. Y ahora son mujeres que no conocen el mercado laboral, que no Yo pueden ser tengo- yo he tenido productivas pacientes y que así. están en situaciones de precariedad porque no aprendieron a trabajar, porque un abusador, por temor o por celo, o porque en la universidad los hombres te van a enamorar, la llevan a la universidad, la buscan y se le tiran de golpe, a ver si es verdad que están en el aula. Que se da mucho en este Claro, país, sobre todo. Pero mira, ese tipo de violencia que tú acabas de hablar, es bueno que lo digamos, los diferentes tipos de violencia, esa es la violencia económica. Así es. Esa violencia que busca que la otra persona no exceda lo que tú entiendes, que son lo que tú aportas en el hogar, porque precisamente temes a que esa persona ya no te respete igual. También se puede decir, jóvenes, de que el agresor, la persona con el comportamiento agresivo, no sabe disculparse y son regularmente resentidos. Lo que pasa es que disculparse para un violento es símbolo de debilidad. Ok. Admitir que lo hizo mal es reconocer que él está equivocado. Y en la mayoría de las veces ese individuo que aprende una conducta, que la instala a muy temprana edad. La Y empieza, normaliza. claro, empieza a tantear a la familia, empieza a hacer cosas que normalmente los otros hermanos no hacen. Y hay padres que se dan cuenta de esto y tratan de solaparla y dicen, no, es que él es diferente a los otros tres. Es que él habla duro, es que él habla así. Él no, en el fondo él es bueno, yo sé que él es bueno. Y criamos un monstruo que en algún momento se comporta de esta forma, pero el que es violento normalmente no se disculpa, no es un comportamiento que esté dentro de su concepto de vida, porque la disculpa es para los débiles. Entonces siempre está resentido, o sea, esperando el momento para darte el tablazo Claro, porque permanentemente acuérdate, tiene eso. Claro, porque la persona violenta también es muy manipuladora. Manipula, y una persona que manipula calcula y siempre está esperando el momento para donde atacar a su víctima. Wow, entonces también podemos entender denos seguimiento con relación a estos tips, a estos elementos que estamos describiendo de cómo identificar una persona violenta. Estas personas tienen obsesión de control. O sea, tú eres mía, Claro. esto es mío Claro. y absolutamente nadie tiene por qué tocar eso. Pudiera- Eso es cierto. En algún momento pudieran incluso no solamente la obsesión de control, sino que ellos personalizan los vehículos, las personas, Ay, 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 ay. las relaciones, hasta el punto de que una de las historias que yo hacía aquí es que son individuos que cuando entienden que otro está siendo tratado mejor de cómo ellos son tratados, explotan en ese momento. Son individuos que si tú Celosos. estás repartiendo y el bizcocho que le dieron a decir es más grande que el que me dieron a mí, yo exploto. Entonces quiere decir que él es más importante que yo. Entonces quiere decir que tú, por eso es que hay individuos que sus vehículos cuando se los rayan, le quitan la vida a otro. Cuando tú Porque andas eso por la es calle y la esposa mira un sinónimo. maniquí y hay un hombre que cruza, tú estás mirando a ese hombre, ten cuidado contigo. O sea, hay muchas conductas, pero la verdad es que esto va por ahí. Se puede también señalar, y excúseme que me introduzca tanto, No. también se puede entender que las personas que tienen comportamiento violento también son discriminatorios, discriminan personas. Bueno, yo diría que eso depende. Ya ahí está la violencia cultural, la violencia religiosa, y desde esa perspectiva sí discriminan, porque la persona violenta no tolera que hayan, no solamente que otras personas piensen por sí mismos, sino que tengan diferentes ideologías, y se discrimina. Hay una violencia de género, hay violencia, como dije anteriormente, religiosa, hay violencia social. Cyberbullying, por ejemplo, la del violencia Estado. esa, violencia del Estado, violencia, o sea, hay muchas violencias, muchos tipos de violencia que se dan en diferentes contextos, pero generalmente tienen la misma connotación, y es ese deseo de controlar y de manipular al individuo como persona o como colectivo, a un grupo.
El violento se rodea mucho de presas porque él considera que el único depredador debe ser él. Cuando él encuentra a alguien que compite con ese liderazgo, entonces él lo desplaza o tiende a crear una alienación contra ese individuo o tiende a separarlo de su ambiente. Ejemplarízame eso. Por ejemplo, tú estás en una relación personal y uno de los amigos de tu esposa es un individuo activo como tú, que habla bonito, que está en el medio, y él entiende que ese individuo, esa figura, en el entorno de tu esposa, pudiera quitarle la atención que ya él tiene. Y entonces le dice, mira, yo he observado que ese hombre te mira raro a ti. Es más, yo me voy más lejos, él está enamorado de ti. Tú no ves que él te saludó y te agarró por la cintura. Él como que quiere tener algo contigo. Entonces, Y fíjate cómo él se queda mirando. Mira cómo incluso se saborea mucho, que el individuo tiene la boca seca. Entonces, es un individuo que no quiere competencias al lado de él. Es el tipo macho alfa. Que en las manadas de los leones hay 5 hembras y él está solo ahí. Sí, entonces, pero ¿y cuál es el comportamiento de la hembra en ese sentido? Sumisa. No, quiero decir la hembra agresiva. La hembra cuando es agresiva tiende a ser muy calculadora. Okay. Porque hemos hablado mucho de comportamiento de varones, pero hay muchas damas. La violencia es más psicológica. No solamente más psicológica, sino que es más latente porque acumulan más tiempo. Cuando una mujer está observando, mira detalles que nosotros no vemos. Te cambió la cara. Exacto. Desde que ella llegó te sonreíste. Yo te vi la risita de aquel lado. Ten cuidado contigo. Yo veo como tú miras. Sí, cuando ella llega te brillaron esos ojos. Si te pones a forzar Esas conmigo. son cosas que los sí, hombres o sea, no, hay detalles que la claro. mujer que es posesiva, que es violenta, porque hay muchas mujeres que incluso llegan a amenazar. Y yo he visto casos de mujeres que le dicen al hombre, yo sé en qué tú estás y yo te lo voy a descubrir, no te apures. Y le dan un seguimiento al hombre, le caen atrás y encuentran al hombre con la mujer y parten a la mujer y parten al hombre y le dicen, y te espero en la casa, que te voy a dar lo tuyo allá. Entonces, la mujer cuando es violenta tiende a calcular más, por lo menos en esta sociedad, hasta el punto de que el fin de semana pasado vimos el caso de una mujer que al esposo que ella tenía lo golpeaba constantemente y terminó el fin de semana pasado dándole 7 puñaladas. Porque ella es así y ella tiene en su haber varios muertos en los hombros. Entonces, tanto las mujeres como los hombres, cuando son violentos, tienen rasgos que son muy comunes. El ser posesivo, el no querer competencias en el camino, el utilizar los medios y los recursos para restringir o para producir algún tipo de conducta y para manipular una conducta. O sea, si tú vuelves a ir a esa universidad, yo no te voy a pagar la universidad. Si tú vuelves a salir con fulano, yo te voy a cortar tal o cual cosa. Entonces, las conductas violentas son características tanto de hembras como de varones. ¿Qué diferencia hay? Que el hombre tiene mayor fuerza por su formación ósea. Sí. Entonces, al tener mayor fuerza, la utiliza. Pero todo el que es abusador persigue una cosa y es el temor y la autoridad. Todo ser humano, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero todo ser humano, por idiosincrasia, por características humanas, es agresivo. Y de hecho estamos aquí porque los humanos hemos sido agresivos. Si no, las fieras nos hubieran devorado. O sea, este comportamiento es así. De supervivencia. Obviamente. Y yo no sé si mi esposa me permite hacer la siguiente historia en términos de ese comportamiento humano que se manifiesta. Por ejemplo, había un cumpleaños de una de nuestras nietas. Y en el cumpleaños se iba el momento de apagar la vela. La niña tiene 2 años. Y entonces cuando fueron a apagar la vela, el hermanito para ayudarla apagó la vela en el momento que se estaba cantando Happy Birthday. ¿Por qué hizo la niña? Le dio una trompa al muchachito porque ese era su cumpleaños. ¿Cómo es que tú estás fresco? Entendible. Apagando mi vela que me pertenece a mí. No. Y yo creo que la niña probablemente no lo hizo intencionalmente. No, eso es instintivamente. El instinto, exacto. Entonces,
tú decías algo y hablabas y tú mencionaste la ira. Mira, yo trabajo mucho con pacientes con manejo de problemas de manejo de la ira. Bienvenido. Y realmente, más que la agresividad, la ira es un sentimiento, es una emoción primaria en el ser humano. Nos mantiene inclusive alejados del peligro, porque nos pone conscientes. Yo cuando estoy molesta dejo a veces de llamarle la atención a alguien o corregirle algo a alguien, porque tal vez sé que no estoy en un estado en ese momento donde lo voy a hacer de la manera correcta. Entonces el sentimiento per se no es malo. Lo que lo convierte en algo negativo es la manera en que yo reacciono a ese sentimiento. Pero de hecho, sentirse iracundo, sentirse molesto es perfectamente natural. Lo antinatural sería no vivir esta especie de emociones. Otro comportamiento que debemos aprender a identificar a los demás tiene que ver con la doble personalidad de la persona que tiene comportamiento agresivo. Pero eso vamos a explicarlo después que regresemos de esta pausa. Excelente. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos por la Z y hemos estado describiendo cómo usted puede identificar a una persona que tiene comportamiento agresivo, que tiene comportamiento violento. Y lo último que le preguntaba a los compañeros es la doble personalidad que usan las personas agresivas, pero recordándole que ya es el tiempo de usted llamar asterisco 101 desde Santo Domingo 809-732-0101, desde el interior y sin cargo 809-200-0101 y desde el mundo 855-209-0101. Vamos a escuchar, Gunther, a pesar Buenas de noches, que... Eladio. Un Sí. programa bastante interesante. Realmente lo que yo puedo captar es dos estados. Ante la presencia de una persona agresiva, tenemos que ver realmente la... ¿Aló? Sí, Sí, lo le escucho. escuchamos. Adelante. Tenemos que ver precisamente sus facciones. Hay una expresión de enfado que es muy característica en los luchadores y en los boxeadores, que Sí. tenemos que captarla si estamos ante la presencia. Generalmente se pone de lado, esperando ya El desenlace. la respiración. Sí. Tenemos que observar la respiración. Por otra parte, no tiene prácticamente frenos inhibitorios para regular la agresividad. Es Así decir, es, no sí. tampoco tiene empatía. Tampoco tiene empatía, que por tanto no siente culpa, y generalmente es muy propenso a ejercer el control, y los límites son lo que él cree que son sus límites. Exacto. Así mismo es. Y entonces empuja. Otra cosa, la comunicación es vertical descendente, Ujú, sí. imperativa, insultante, no permite el diálogo a través de una comunicación horizontal. Sí, señor. Bueno, Muchísimas gracias por su aporte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Adelante. Qué bueno que están tocando ese tema. Hay que insistir, y esto no es asunto de justicia, esto es de psicólogos, de psiquiatras, de salud pública, de clubes sociales, de junta de vecinos, de charlas al hombre para todos. que maneje la violencia y el machismo, y a las mujeres, ojo, no se involucren tan rápido en una relación, conozcan el hombre da señales, él no entra dando galletas el día que se enamora, él primero cree que ya tiene poder sobre la mujer, Sí. le prohíbe el pantalón apretado, le prohíbe la blusa, la vecina y las amigas o son chimosas o son putas, no te me Así juntes es. con esa, Ajá. y si ya la muchacha está embarazada, aunque pueda mantener el hijo, es más difícil separarlo de su padre. Conozcan y vean las señales, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias por su aporte. Así Buenas mismo. noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? Adelante. Con mucha frecuencia en República Dominicana se da la situación
como el caso que pasó en La Romana de que un policía mató a otro porque le chocó el carro y se paró y le dio 3 balazos en la cabeza. Exactamente. Entonces, yo recuerdo que yo era del Pacoredo y hasta allá por los años 80 llegué tarde en una reunión y Pinmonta me votó porque yo llegué tarde. Ok. O sea, como hago esto para decirle a ustedes que con este tema, este programa, ustedes deben de repetirlo muchas veces. Excelente. ¿Desde dónde nos llamó? Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. ¿Cómo están? Bien. Desiree, Gunter y el señor Eladio. Adelante, Elsa. Buenas noches. Sí. Me alegro de que todos estén bien. Gracias. Tengo Gracias, una igual. queja. ¿Con quién hay que hablar en ese programa para que extiendan el horario del programa? Porque la verdad es que Bienvenido. ustedes dejan a uno llenos de muchísimas interrogantes que uno quiere saber manejar para ser un poco más manejador de las situaciones. Y uno tiene que anotar, por ejemplo, voy a investigar qué es el pensamiento dicotómico. Exacto. Porque- Ellos se están oyendo ahora. O blanco o negro. Ok, no hay grises ahí. No hay. Con el tema de la violencia, yo creo que esto inicia primero con el control, con el chantaje y con la dependencia. Las personas violentas en ocasiones tienen doble personalidad Así y es. son luces en la calle Ujú. y sombras en la casa, Ay, ay, Así con lo es. que es el objeto, porque ya no somos personas. Cuando vivimos con una persona violenta, ya dejamos de ser personas para convertirnos en objetos. Wow. No le pueden picar un ojo en la calle porque él viene de allá para acá, molesto, y como él tiene un samba en la sala de su casa, él descarga toda su ira con esa persona que está ahí. También creo que asume que siempre tiene la razón. Y Siempre. aunque no la tenga, la pelea. Sí. La busca, claro. No. Tú estás equivocado, eso no es así. Y te da una vuelta. Y yo te estoy protegiendo, Claro, Sí. te amo, sobre todo te amo. Yo en mi caso, como ustedes saben, yo soy maestra de media y yo le digo a mis estudiantes, si usted tiene un novio, que por eso se llama novio, porque no vio No ha visto que el nada. tipo no era lo que ella No creía. le enseñe nada. Entonces yo le digo a mis estudiantes, si usted tiene un novio que le pregunta a usted dónde tú estabas, con quién tú andabas, cuánto tiempo tú duraste, por qué tú vas para allá. Déjame ver el ¿Cuál es celular. problema? Déjame ver el celular. Y trae el celular. Coge el y mensaje. agarra por un brazo. Coge esa llamada, Mire, cógela. Lamentablemente usted Exacto. tiene que dejar Coge esa esa llamada, relación. mira, te están O llamando. te están llamando, Sí. cógela que ¿Por qué tú no sabes que a ti respondes? te están Responde. llamando. ¿Y por qué tú no la coges? Entonces, cuando uno vive en esa presión, yo le digo a mis estudiantes, mire, es el momento de usted dar un paso atrás y salir, porque es una relación tóxica. Y no le compre cuando él le vende, te amo. Porque yo creo que lo único que debe de doler en el amor es parir un hijo. Si tenemos una pareja que nos va como cerrando el círculo de nuestros amigos, sacándonos, apartándonos, hay un problema. Entonces usted tiene que ser inteligente y decir no, porque a veces decimos que no tenemos las informaciones, pero si no la tenemos vamos a buscarlas. Así es. Y vamos a mirarnos en espejos ajenos, que se aprende mejor y duele menos. Pasen buenas noches. Sobre todo Gracias, mucha... Elsa. Pero Elsa decía algo muy importante, la doble personalidad. Sí. Del lobo manso, del arrepentido. La luz en la calle de- y en tu casa oscuridad. Lo que pasa es que el abusador y el violento trata de conseguir el respeto a través del temor. Así es. Produce miedo en la casa y ya no tiene que hablar mucho. Él llega a la casa y hizo lo que iba a hacer por ahí y ya con esa cara que él pone, y hay que darle el jugo y atenderlo siempre, y la mujer bien esforzada, ¿eh? Es importante esto. ¿Tenemos más llamadas por ahí? No, y la incredulidad que genera en la gente Sí, un momentito. de fuera, cuando esa persona es un abusador en su casa, sin embargo Se afuera vende, es se la vende. persona más sociable, Sí, sí. la más amable, que cuando esa persona, cuando esa Pero mujer él va a o ese misa todos los hombre, domingos. en algún momento da esa voz de alarma, nadie le cree. Nadie le cree. Wow, Buenas tenemos- noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Porque aquí vieron la miniserie de los capos y la vaina. Esto se volvió violento, Sí. ¿saben? Sí. Después de la eso de Pablo Escobar y que sé yo quién y el Chapo, oye, esto se volvió, la gente perdió oye, el dominicano cambió. Así Cambió es. totalmente. Sí, Wow.
Habíamos dicho, gracias por Increíble, eso se lo aprendió el dominicano. El que vio eso fue el responsable de todo esto que está pasando ahora. Bien, gracias por su llamada. Muchas gracias por su aporte. Buenas noches. Sí, el poeta Misa de San Carlos de Francisca. Bendiciones y entre paréntesis, feliz Navidad y Nochebuena de antemano y hasta feliz Año Nuevo de antemano. Adelante. Déjeme decirle que yo, como aporte, no me atrevo muchas veces a criticar a las mujeres porque a cada rato quizás me encuentro una buena malcriada, etcétera, etcétera, que cambia la percepción, pero cada vez que yo miro la estadística, siento un respeto increíble a tratar de no criticar a las mujeres, aunque por más hermosas que sean y hasta me gusten, pero aunque por más que me la encuentre malcriada. Otra quería decir es que uno ve el comportamiento de los animales a nivel de canales como Discovery Channel y otros, y Animal Planet, púseme la mención, y uno se da cuenta que entre los mismos animales, incluso los perros y los gatos, hay más o menos esa misma lucha que Charles Darwin, a propósito, se puso a estudiar eso, y más o menos es el mismo comportamiento de la lucha de poder que tenemos los seres humanos. Entonces, pues muchas gracias, Misa, por su aporte de esta noche. Sí, pero antes de que me cierren, por favor, quiero terminar diciendo que no apoyo el maltrato a las religiones, pero realmente a veces, y los mismos líderes cristianos lo reconocen, la Biblia, el Corán y otros libros no es suficiente para creyentes que no son tolerantes. Muchas gracias por tu aporte de esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Eladio. Sí. Don Eladio. Díganos. Yo quiero que usted me complazca, le llamo a Estados Unidos, que usted haga un programa de las personalidades y los vehículos. Cuando una gente se compra una jipeta grandísima, cuando una gente se compra un vehículo pequeño, no solamente el dinero, tiene que ver con el ego, la persona, el color, cómo se refleja eso. Sería un programa interesante y además, si es posible que ustedes tengan un correo electrónico donde uno le sugiera algunos temas que ustedes pueden tomar en consideración. Gracias y le escucho. Entonces sería ego y pertenencia. Ego y pertenencia. De todos modos, cualquier cosa, cualquiera de los miembros de este equipo entre adultos que usted envíe alguna sugerencia, pues va a llegar a @Gunter Lorenzo y ahí estamos también. Adelante. Buenas noches. Sí, Eladio, escúchame, me quedé que hay una característica, la morfopsicología, que indica que las personas que tienen la distancia entre la nariz y la barbilla más grande que el de la frente y el que de la parte media del rostro, tienen tendencia a ser agresivos. Otra cosa, que el agresivo, la esposa de una persona agresiva, sabe que es agresivo inmediatamente y no va a permitir que nadie le ponga la mano en la cintura. Y por otra parte, hay otros que son agresivos, pero es que le llegó la última gota al vaso y son en ese momento se tornan agresivos, pero en su personalidad no son agresivos, son que rompieron la barrera de la tolerancia. Bueno, pues muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a tomar la última llamada. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Rapidito, señor. Sí, la vamos de vecino. El caso de que pasó en la Romana, que según versiones, ese fue un buen cobarde porque no me esperó que él le diera la espada para darle los tiros. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por su llamada, su aporte. Gunter, nosotros al concluir este tema, ¿cuál sería la forma en sentido general de nosotros sentir la alerta de una persona que tiene comportamiento agresivo y que nosotros debemos cuidarnos de ese tipo de persona de manera permanente, porque es una persona que probablemente no puede hacer daño a nosotros o a otra persona? Cuando usted no vive en libertad y vive oprimido, las cosas nos están mandando una señal. Es importante, la mayoría de nuestros oyentes han dado tips, han dado cátedra hoy de los indicadores, pero cuando usted empieza a ver que alguien quiere conseguir la autoridad
basada en el temor, es un indicador importante de que viene por ahí la agresividad. Y siempre usted debe recordar que los agresivos son intolerantes, son impulsivos, utilizan un lenguaje obsceno, regularmente son posesivos. Este tipo de personas no saben disculparse, son resentidos regularmente, tienen obsesión de control de manera permanente, son discriminatorios, discriminan a las personas, usan doble personalidad, producen maltrato psicológico de manera permanente y cambian constantemente de humor. Mañana de nuevo estaremos aquí en Entre Adultos. Usted duerma sumamente bien esta noche. Buenas noches. En la Z101, Entre Adultos en la Z.